Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 5 de julio, en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia, en primer sábado de mes, el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Ayer, en primer viernes, celebrábamos y recordábamos al Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso hoy consagramos nuestros corazones a ambos, a Jesús y a María, pidiendo que nos regalen un corazón dócil y generoso semejante al suyo, un corazón lleno de amor, un corazón que ame, un corazón que se sacrifique para servir a Dios y también para que de esa manera se salven muchas almas. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Y para hoy en la liturgia de la Iglesia también recordamos a San Antonio María Zaccaría, presbítero. Es propio de los grandes corazones ponerse al servicio de los demás sin recompensa, combatir sin mirar a la paga. Son las palabras que Antonio María, que pertenecía a la rica familia de los Zaccaría de origen genovés, les dirigía a los jóvenes valientes que, siguiendo su ejemplo, se dedicaban al apostolado de la promoción de la vida cristiana en las familias. Antonio había nacido en Cremona, Italia, en 1502. Su madre, que quedó viuda a los 18 años de edad, rechazó un segundo matrimonio para dedicarse totalmente a la educación del hijo. Los buenos frutos no se hicieron esperar. Un día, al regresar de la escuela, Antonio llegó sin el manto de lana. Lo había puesto sobre la espalda de un pobre que temblaba de frío. Durante los años que pasó en Pavía como estudiante de filosofía y en Padua, en donde se graduó en medicina, llevó una vida muy austera, alejado de las juergas universitarias. Desde mucho antes se había dejado los vestidos de terciopelo. Había dejado los vestidos de terciopelo y los adornos propios de su rango para vestirse como la gente pobre. Ejerció la profesión de médico para estar más cerca de los pobres, curar gratuitamente las enfermedades del cuerpo, distribuir las medicinas del alma, el conforte, la esperanza, la paz con Dios. En 1528, abandonado el consultorio de médico, fue ordenado sacerdote. Dejó nuevamente sola a la mamá, como en los años de universidad, y se fue a vivir a Milán, en donde, con la colaboración de Santiago Omrigia y Bartolomé Ferrari, fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, más conocidos como Barnabitas, por el nombre de la iglesia cerca de la cual se encontraba la casa madre. La finalidad de la nueva congregación era la promoción de la reforma del clero y de los laicos. Al lado de esta, con la colaboración de la condesa de Guastalla, Ludovica Torelli, nació la Congregación Femenina de las Angélicas para la reforma de los monasterios femeninos. La palabra reforma era el emblema de 500. Antonio María Zaccaría no se quedaba en las palabras, sino que iba a los hechos. Puso los remedios, contribuyendo con numerosos santos de la época a preparar el Concilio de Trento, que marcará la consagración de la gran reforma católica. Gran promotor de la devoción eucarística, instituyó la piadosa práctica de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Murió cuando todavía no había cumplido los 37 años de edad, el 5 de julio de 1539, en la casa en donde había nacido y a donde había ido, al sentir que le fallaban las fuerzas durante una de sus numerosas misiones de oración y de predicación. Murió asistido por la valiente madre, que había aceptado una vida de soledad con tal de no obstaculizar la vocación del hijo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Antonio María Zaccaría, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres.
El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es importante encontrarnos con la primera lectura, Génesis 27, del 1 al 5 y del 15 al 29 serían los versículos. Como Isaac, ya estando envejecido, llama a su hijo Esaú para darle la bendición. Recordemos que en aquel tiempo la bendición, y todavía al día de hoy, era un signo de fortaleza, era una herencia que se daba una única vez en la vida, y por eso llama a su hijo Esaú, el más grande. Bien sabemos que su esposa Rebeca amaba más al otro hijo, ¿verdad? A Jacob, no tanto a Esaú, tenía más identificación Isaac con su hijo mayor Esaú y Rebeca, la esposa, con su hijo menor Jacob. Y entonces Isaac, como sabemos la historia, le pide a su hijo Esaú que vaya a buscar que cazar, le traiga comida y luego le dará la bendición. Y luego pues Rebeca pues hace un complot con su hijo Jacob, hacen un trato, engañan al esposo que es Isaac, y termina dándole la bendición a su hijo pequeño que es Jacob. Y así es como pues tenemos el pueblo de Dios que se acentúa en Jacob y no en Esaú, el hermano. Muy interesante porque esto nos deja entrever cómo podemos nosotros de una manera también caer en ambición, buscando aquello que no nos corresponde. Sí, claro, el texto bíblico es un mensaje, nos da un mensaje teológico de cómo Dios quería en el segundo hijo dejar la bendición, ¿verdad? Aunque también nos enseña a que nosotros no busquemos ambicionar los bienes, no busquemos ambicionar las cosas. El Señor, por añadidura, nos las va a regalar. No es necesario que busquemos ni puestos ni vanaglorias, no es necesario que busquemos las cosas de este mundo. No, el Señor sabe lo que necesitamos, en su momento nos lo dará. Hoy también es importante saber que la bendición es muy grata. Cuán importante es saber que ustedes, los padres y madres o abuelos, le den la bendición a sus hijos y nietos. Es tan importante dar la bendición. Y si no estás acostumbrado a hacerlo, hazlo, porque la bendición concede un estado de gracia, por así decirlo, un estado de presencia de Dios. En ese sentido hablo de gracia, no como la gracia que dan los sacramentos, sino hablo de la presencia de Dios. La bendición da la presencia de Dios. La bendición aparta del mal. Qué hermoso saber que cuando un padre o una madre bendicen a sus hijos o la familia se bendicen mutuamente, sobre todo la bendición de un padre o una madre que representan a Dios, libra de cualquier mal, de cualquier daño, libra a la persona de cualquier incluso accidente, libra a la persona de cualquier presencia del enemigo. La bendición, sobre todo si aquella persona que recibe la bendición también cree, confía en la misericordia de Dios. Por eso tú no te enojes cuando tu padre o tu madre te den la bendición, porque es una gracia, es una dicha, es una presencia de Dios en tu vida. Por eso Isaac bendice a sus hijos, en este caso a su hijo Jacob. Muy bien, en otro momento nos encontramos con el texto de San Mateo en el capítulo 9, cómo los discípulos de San Juan el Bautista van a visitar a Jesús y le hacen una pregunta que muchas veces conlleva un interés. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros y los fariseos sí ayunamos, le dicen estos hombres a Jesús. Claro, Jesús les contesta que no pueden ayunar mientras tengan al novio, el novio de la fiesta, el banquete eterno, el banquete de las bodas del Cordero, ¿verdad? Del cual nos hablan los textos bíblicos, es precisamente el reino de Dios. Jesús es el invitado de honor, o Jesús es el novio, por así decirlo, el esposo, ¿sí? Porque Él es el que convida a los demás al banquete. Pero el ayuno es muy importante, tan importante que también nosotros como iglesia lo realizamos. El ayuno ayuda a que los demonios se vayan. A pura oración y ayuno se pueden vencer los demonios. Jesús mismo lo dice. El ayuno fortalece el alma, el ayuno disciplina, el ayuno nos da fuerza, una fuerza espiritual impresionante. El ayuno nos ayuda a llevar una vida de gracia. El ayuno nos acerca cada día más a Dios. El ayuno nos aleja del mal. El ayuno nos da autoridad sobre el enemigo también, claro que sí. Por eso es muy importante no olvidar esta práctica que todo cristiano debe observar en sus vidas.
Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a sacrificarnos un poquitito más. El ayuno supone disciplina, supone sacrificio, supone renuncia y supone entrega a Dios. Así que pidámosle esa gracia a Dios que viene de lo alto. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.